Este video que va a ser de estilo formato tipo podcast, decidí invitar a alguien, un invitado, bueno, nada, que se llama Manuel Domínguez, que también es de acá Argentina, que está especializado en ofrecer los servicios principalmente de marketing. Si bien ofrece dentro de lo que es oferta de inteligencia artificial, así como nosotros, su principal fuerte es el tema del marketing. Y bueno, decidí justamente invitarlo fundamentándolo con la razón de que, bueno, nosotros como nos dedicamos tanto a la parte de la IA y no hablamos tanto en lo que es este canal, sobre lo que es la parte de marketing, que es bastante importante porque no tiene sentido aplicar inteligencia artificial si no hay con quién hablar. O sea, no vas a pagar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dólares por una infraestructura de IA si después no hay leads con los cuales vos puedas convertirlos a que sean pacientes y que te terminen comprando. Así que nada, con Manu y en conjunto justamente vamos a estar tirando diferentes insights en lo que es esta industria, clínicas en general, abarcando todo, bueno, tipo de clínicas que por lo general es casi todo lo mismo, solamente va a tener Exacto. otro tratamiento. Va a ser algo Dale. natural, nada, nada tampoco tan ultra hiper mega formal, así que. Manu, pregunta. Sé que habías corrido el tema de anuncios este último tiempo. No sé qué necesidades principales habías visto en lo que son las clínicas o qué es lo que más como les duele, por así decir. En general, no importa como el rubro bien, bien, bien específico. A ver, específicamente, a ver, algo que fui notando demasiado fue el tema de que en la mayoría de las campañas, tipo, está mal enfocado el evento de conversión, ¿sí? A nivel de lo que son los Ok, procesos de marketing. También porque todos abarcan como el mismo marketing para distintos procedimientos. O sea, no importa el ticket, ya sea, no sé, si hablamos de una clínica odontológica, ujú, sí, no es lo mismo quizás pautar lo que es una limpieza que lo que es un tratamiento, no sé, de una tratamiento completo de rehabilitación oral, una arcada completa, ok, tratamiento de carillas. ¿Pero por qué? Porque requiere de otro marketing. No sé, lo que hacen la mayoría de clínicas quizás es ujú, correr simplemente campañas derivando un WhatsApp, mm, creyendo que quizás ahí se van a agendar y van a llegar pacientes claro, interesados, y después se quejan porque quizás todas las personas que le escriben le preguntan precio, info y después desaparecen. Entonces, claro. faltan ciertos procesos que obviamente se cubren. Ujú, Entonces, eso está bueno quizás que toquemos un poco lo que es bien, marketing, procesos de venta como tal, y ok. justamente cómo poder cubrir todos esos procesos de venta utilizando lo que es inteligencia artificial y demás. Súper, súper. Bien, tema ponerle de anuncios, así vamos como si fuera el funnel, digamos, estructurar el video, después, bueno, vamos viendo qué va surgiendo también. Por ejemplo, tema de conseguir los leads. Viste que hay diferentes formatos de creativos que creo que se llaman, que son como los videitos que se ponen, Claro, o lo que se sí. pretende. ¿Qué decís que sirve más ponerle para una clínica? ¿Que grabe un video súper producido, o sea, que esté bien profesional y demás, o que ponga un creativo tipo estático, o sea, de tipo imagen, poner? No, la verdad que hoy en día lo que mejor funciona simplemente son los videos por una cuestión de confianza. ¿Sí? O sea, Ok. a nivel de métricas, Ujú, como pueden haber como ciertas métricas de vanidad en lo que son los anuncios, que quizás vos con una imagen y con un video tenés los mismos resultados, pero después en lo que es el sí, resto del proceso de venta vas a tener mejores resultados simplemente porque antes fue mejor el haber pautado con un anuncio tipo video. ¿Por tipo, qué? Porque ok. básicamente ven al profesional y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero no solamente como tenés esa parte cubierta de la confianza simplemente por aparecer en el video, lo más importante de un anuncio, si Ujú, recién estás empezando a correr anuncios siendo una clínica, te recomiendo apuntarle siempre también, es algo que no se tiene en cuenta, a qué tipo de nivel de conciencia de paciente le estamos llegando, ¿sí? No es lo mismo llegarle a una persona que de suerte sabe qué tipo de problema tiene a una ujú, persona que ya está viendo opciones a ver cuál elige. Entonces, esas personas que tienen un mayor nivel de conciencia son las que primero les tenemos que apuntar, porque ok, son las personas más fáciles de captar. Obviamente después no hay tanto mercado de eso, entonces hay que como, a medida que vas escalando, hay que como empezar a diversificar los niveles de conciencia, ujú, pero justamente lo que tiene de bueno eso es que no necesitamos un proceso demasiado largo quizás de nutrición o de educado al paciente. Eh, claro. pero lo más importante es, una vez que atraigamos con los anuncios, tener un sistema que antes de que llegue al WhatsApp filtre y nutra, por así decir, filtre y eduque. Porque si Bien. no, Ujú, solamente llegan personas, como te dije antes, tipo curiosos, que vienen, te claro. preguntan y después desaparecen. Ok, o sea, ponerle, si algún dueño de una clínica estética o de otro tipo, por ejemplo, que mira este video y quiere decir, ok, entiendo que debo invertir en anuncios porque tengo entendido, al menos vos en todo caso me corregirás, que es como una forma predecible de conseguir esos pacientes, además Claro, de, no sé, reels virales o contenido mainstream, que sería como que se conoce por la mayoría de la gente. sí. Ese proceso de filtrado, ¿se puede ya, digamos, como prehacer, por así decir, con el tipo de contenido que se sube o se pauta, o más bien se hace más un trabajo en lo que es
el funnel o el embudo de por sí, no sé, la landing page, no sé tampoco qué abarca también como el embudo ponerle de una clínica. ¿Qué has visto? Bien. La verdad que en ambas, sí, nosotros por lo menos siempre que hacemos este tipo de trabajos, Mm, hacemos como una especie de filtrado para llegarle como al tipo de avatar que le queremos llegar, mm, tanto en el mensaje de marketing del anuncio, o sea, en el video, tanto ujú, con procesos después ujú, como de filtrado, ¿sí? Por ejemplo, un formulario que puede estar insertado, o ujú, sea, sí o sí, si sos un dueño de una clínica, nunca acepto que estés básicamente pautando el procedimiento más barato que tengas. mm, Nunca te recomiendo correr anuncios redirigiendo a un WhatsApp, ¿sí? O sea, una campaña de interacción a mensajes a WhatsApp es lo que menos te recomiendo. ok, Y sobre todo si buscas potenciar tratamientos caros, de sí, especialidad o tratamientos completos, por ujú, lo general los de alto valor, claro, los que más te recomiendo es siempre apuntar a hacer una campaña siempre de clientes potenciales, sobre mm, todo de formulario o básicamente a una landing page, ¿sí? Una landing page donde tengamos lo que es una API de conversiones y un filtro, que puede ser un formulario, eh, por lo general es un formulario, ok, y también podría ser quizás con algún formulario de pago para que ya reserven lo que es una cita como prepaga, un abono, bien, perfecto. preconsulta. Y ponerle el tema de los BCLs, viste, cuando uno ve Imangatzi, no sé, digamos de quien esté viendo este video, si conocen Imangatzi o no, pero básicamente es alguien que, bueno, tenía una agencia, después empezó a vender infoproductos de trading, de esto y lo de otro, y él lo que mete es el típico embudo ahí, o funnel, que siempre tiene una página de BCL de hoja y level o de otra página, básicamente. No sé si aplica, digamos, el BSL, como es tan B2C, o sea, que vende tanto como al customer o al cliente final. No sé si aplica eso o si lo sentís, o si lo ves más como un lado de, ok, esto añade más fricción sin necesidad de aportar, digamos, ese granito de arena y de valor que termina por convertir un desconocido en un paciente. No sé cómo lo No, ves. sí. Hoy en día es más, el funnel que más estamos aplicando es un VSL funnel, que básicamente Mm, es ok. el funnel que hoy en día en las clínicas está mejor funcionando, por una cuestión de que ya te llegan como... A ver, también otra métrica así de vanidad es los leads, básicamente, porque la Mm, cantidad de leads no se termina por lo general traduciendo en cantidad de pacientes. Entonces, lo más importante siempre es apuntar, no importa tanto la cantidad, sino la calidad de esos leads, que sean ujú, personas que ya lleguen como con la información y básicamente si pasan por todos los procesos, como de educado y filtrado y demás, una vez que ujú, lleguen a cita probablemente se terminen realizando el tratamiento. Entonces, claro. es muy bueno el hecho de, o sea, un Ujú, BSL funnel es de lo que más funciona siempre y cuando o sea, el ticket del tratamiento, el valor del tratamiento sí. sea lo suficientemente alto como para que valga la pena el costo por lead que tenés con un BSL funnel. No sé si me Claro. explico, pero Ponele, sí, sí, ponele, si vos tenés, no sé, un tratamiento, que sé yo, se me ocurre una Smart Lipo de 4 zonas que puedes cobrar $2.000 o 2.000 euros si estás en España. O sea, vos recomendarías, no sé, a las clínicas que inviertan en anuncios o que trabajen con vos en tu agencia, que digamos, le metan más foco a eso, o que le metan, no sé, a uno de 500 o uno de 50. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que uno cuando adopta como esa mentalidad como de escasez, y dice, ok, yo si supuestamente, no sé, intento vender el más barato, voy a vender más. Pero capaz que termina siendo al claro. revés. No sé, ponele que has visto o qué opinás sobre eso, ponele. Eh, No, sí, sí. A ver, también hay un montón de maneras como de pautar o sea, se prueba, ¿no? Como, o sea, no existe como una fórmula mágica y demás. ujú, Incluso hay varias maneras de hacer marketing, quizás algunos como que buscan tener una barrera de entrada, por ejemplo, no ujú, sé, algún procedimiento que sea más barato simplemente por el hecho de poder como tener recurrencia de personas y una vez que están, no sé, se realizaron un procedimiento y demás, poder venderle un segundo, hacerle como un upsell. claro. También otra manera, por ejemplo, si hablamos que de una clínica odontológica, lo Ujú, que tiene bueno es que uno antes de poder darle un tratamiento, o sea, como primero se lo evalúa al paciente. Entonces, lo que tiene bueno eso es, se lo considera como ese momento básicamente para realizar la venta, ¿sí? Entonces, lo que uno busca en general es conseguir personas interesadas en eso, que una vez cuando llegan a la cita como evaluativa o de diagnóstico, que ahí el profesional se encargue de vender. Que también por eso es importante tener buenos procesos de venta, o por lo menos mm, si uno es dueño de clínica o es un especialista, tanto los especialistas, la idea es que siempre sean como, tengan conocimientos de ventas, porque es literalmente lo que va a hacer que, a ujú, ver, si a una clínica si le llegan 10 interesados, no sé, sí. digamos que es una clínica que realiza tratamientos estéticos odontológicos, justamente, y hace carillas. Mm, Eh,
si le llegan 10 personas interesadas y solamente uno se termina realizando el tratamiento, o sea, es tema de un proceso de ventas, porque si con esos mismos 10 vos podés cerrar la mitad, que son 5, estás haciéndole un por 5 al revenue, la facturación de la clínica, Bien, simplemente por mejorar el proceso de ventas. Entonces, también eso es importante, ¿no? Eh, bien. pero, perdón, me fui las ramas. La pregunta original Ah, era, no. me Sí. dijiste, eh, ¿Conviene más vender, digamos, tratamientos low ticket, o sea, menos claro. de $300, o más como high ticket ya de una que decís como que esta siempre va, o sea, como regla general, poner? No, a ver, lo mejor siempre es apuntar por lo menos a tickets de al menos $500. Siempre es lo más importante, Ok. eh, por una cuestión de que el margen de rentabilidad que te deja, sí. O sea, es mucho más fácil escalar con un procedimiento más caro, siempre y cuando los procesos estén bien estructurados, sí. Porque, a ver, si no tenés ningún tipo de procedimiento, o sea, como de proceso ni de venta ni de marketing, sí, o sea, te recomiendo que, no sé, pautes lo más básico, lo más barato, Ujú. que tampoco va a tener tanto sentido. Entonces, simplemente quizás te permite como ir al costo con los procedimientos que hagas y después como poder fidelizar y mantener recurrentes a esos pacientes para que te dejen rentabilidad a largo plazo. Pero lo más conveniente es siempre pautar para los tratamientos completos o personas que tengan un problema en específico. Por ejemplo, Ujú. eh, no sé, si tenés grasa localizada, Entonces, Manu, volviendo a lo que comentabas antes, habías dicho como que no conviene directamente cuando alguien invierte en lo que sería anuncios, que redirija directamente al WhatsApp. Ahora, yo digamos a quienes me consumen por lo general, siempre les he dicho que bueno, lo que es lo que son los agentes de inteligencia artificial se aplica tanto en WhatsApp, Instagram, Messenger y demás, y también lo que son llamadas con inteligencia artificial. Ahora, como dijiste vos, capaz que no conviene siempre redirigirlo directamente al WhatsApp. Ahora mi pregunta es, entonces, ¿dónde se puede aplicar la IA? Ponele. Que capaz que alguien se bien. pregunta esto. Bien, sí, 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 total. A ver, lo que se busca siempre es, uno cuando pauta, donde aloja también lo que es el mismo funnel, el mismo embudo de ventas. Por ejemplo, una marca blanca de Go High Level, uno Ah, puede automatizar procesos. Por ejemplo, cada vez claro. que que lleva un registro, que dentro quizás, no sé, digamos que vamos a redirigir a un formulario de Facebook, las personas completan datos de contacto y demás, Sí. pasan todas las preguntas. Al final del formulario tiene un llamado a la acción, por ejemplo, que es mandarle una landing. Que en esa landing tienen información, testimonios de los procedimientos, ese tipo de cuestiones. Ujú. Y la idea es que a esos 5 minutos que la persona se registró, por ejemplo, que automatizar un mensaje por WhatsApp. Y una vez que la persona contesta ese primer mensaje, la IA tome control y empieza a hacer la primera conversación. Empieza eh, que ahí la idea de que una persona se registró y a los 5 minutos, donde tiene el mayor pico de interés, que es donde pasó las preguntas, se nutrió de información, ahí es cuando se le genera la conversación, donde la persona ya no pregunta info, precio, porque ya básicamente se nutrió de información en la página y ya después básicamente está todo lo que es el proceso de agenda en el WhatsApp. Que el WhatsApp no sirve para nutrir, sirve como para vender la cita inicial, ¿sí? Eso sobre todo en los procesos que implementamos. Claro. Después, lo que nosotros buscamos también podría ser que a esos 5 minutos se me un WhatsApp, un agente de IA haga la llamada, pero nosotros recomendamos más que primero se agende la llamada por WhatsApp y después de la agenda confirmar quizás un día antes con una llamada por WhatsApp de una IA para generar más rapport y generar más compromiso en el paciente para tener como la tasa de asistencia igual de alta que lo que es la tasa de agenda, siempre. Total. Sí, y ahora que decís la parte de automatización y lo presentás como con ese caso de uso. Algo que se puede hacer un poco hablando como de lo técnico, además de la parte conceptual de marketing y demás, es que, por ejemplo, cuando un lead nos llena lo que es un formulario, sea de Meta Ads, sea de Go High Level, que realmente tenemos que entender que cada uno de esos softwares realmente te están cobrando, o sea, vos estás pagando dinero en anuncios, estás pagando una suscripción mensual a Go High Level o cualquier otro software, porque te da ciertas facilidades, como por ejemplo el tema de las variables, de cada una de las cuestiones que los leads te van llenando de el formulario, digo. En ese sentido, cuando un lead te pone, no sé, el nombre, te dice qué tratamiento le interesa, qué oferta específica le es de bueno, su interés y demás, o qué dolor tiene, qué cuestión tiene que resolver y demás, ya a lo que es la inteligencia artificial le proporciona cierto contexto, de manera que entiende, previo a que el usuario le escriba a la IA, digamos, la IA ya predispone de esa información, porque ya es como si fuera alguien del equipo, como si fuera un comercial o una comercial, o un recepcionista directamente. Porque antes de llamarte, antes de escribirte por WhatsApp o antes de interactuar siquiera con vos, o bueno, con el lead básicamente, ya tienes esa información previa, porque es como si levantara, no sé, el software, entra y dice, ok, ¿qué nuevos leads tenemos? Ok, no sé, Matías Gómez, pone, ¿no? Cualquiera, o no sé,
X, Y, Z, no importa el nombre, y ya tiene toda la info y por lo tanto te puede armar tanto un mensaje personalizado como también puede usar lo que es la variable, no sé, del nombre para levantarte el teléfono y que te llame, digamos, dependiendo del país. Así que está bastante bueno el aporte. Total, total, súper. Y encima, a Ujú. ver, algo que no se tiene tanto en cuenta con lo que es, quizás la IA, uno dice, si ya tengo la secretaria, ¿para qué voy a implementar IA o ese tipo de cuestiones? Sí, pasa. Que por lo menos a mí me lo preguntan bastante. Ujú. También tener en cuenta que, primero que la secretaria, si se está dedicando a esa tarea o está siendo como le dicen, como un pulpo que está con todas las tareas al mismo tiempo, Sí, no va a hacer las cosas bien. Encima, nunca se le pauta, quizás como, no se lo dan como, serían como manuales de procedimiento o no se le delega bien el proceso comercial a la secretaria, quizás termina siendo un cuello de botella para el proceso de agenda. Y además que, justamente, no sé, digamos que una secretaria trabaja 8 horas por día, 5 o 6 días de la semana. Eso a nivel como porcentaje de tiempo semanal es como un, no sé, un 25% aproximadamente, o sea, un cuarto. ¿Y el resto qué pasa? Claro. Vamos, digamos, hoy en día quizás si a una persona no le contestaste a la hora, a las 2 horas o incluso Ujú. a los 30 minutos, ya esas oportunidades se pierden. Entonces, Ujú. eh, básicamente estás perdiendo todas las oportunidades por no tener quizás una gente que trabaje las 24 horas del día, todos los días de la semana, y que Literal. encima esa secretaria se pueda dedicar a otro tipo de tareas quizás más administrativas. Sí. Sí, y yo creo que en ese sentido hay que entender como la temperatura de compra. Porque, por ejemplo, no sé específicamente vos, Manu, por ejemplo, que nunca, no sé si te lo he preguntado antes, pero tema de formaciones, a mí personalmente puedo hablar como de la experiencia, que cuando he comprado ha sido porque te han llevado como a cierto nivel, cierta como temperatura, en la cual vos estás dispuesto a comprar, sea emocionalmente, si sos un individuo, es más como B2C, que es a lo que venden las ¿No? clínicas, sean estéticas bueno, odontológicas, dentales, no importa, eh, le venden al individuo. O sea, emocionalmente tenés que entrar como por el tema de las emociones. Y no tanto por capaz el tema de la razón, por qué tenés que hacerlo, por beneficio, no. A la gente le interesa Total, porque le hace sentir bien, porque no se compara más con la amiga, con el amigo, que se ve al espejo y se siente orgulloso o orgullosa, lo que sea, y entra más como por ese lado. Por eso, si, digamos, cuando estás en una interacción, digamos, a punto de vender algo, si la persona ya con tu video, digamos, o con todo el funnel que tanto te costó armar, que de hecho le pagaste a una persona, no sé, sea a Manu o a otra persona, por ejemplo a mí, no importa, tanto que te costó eso, no lo vas a desperdiciar en el último momento que estás a punto de meter la venta y justamente porque alguien, no sé, se ocupó, tuvo un mal día o cortó con el novio o la novia, respondió, no sé, 2 horas más tarde, ponele, o respondió de mala manera y demás, o se desubicó, andás a ver, puede ocurrir millones de cosas con los humanos. Y perdiste la venta. O sea, capaz que perdiste un tratamiento, capaz no ahora, pero la persona te compra, no sé, algo de $300, ponele, o de 50, pero más adelante, como tuvo esa primera compra y acercamiento con vos, capaz que más adelante en el lifetime value del cliente, o el LTV, que sería justamente la vida útil del cliente en cuanto a la generación de dinero que te va a proporcionar en base a las ventas que te haga vos a tu negocio, cuánto te va a comprar, capaz que termina valiendo, no sé, $5.000 de acá a 6 meses, porque te compra, no sé, un tratamiento de blefaroplastia, que es uno estético, o te compra, no sé, un HIFU o lo que sea, y ya se te van sumando, digamos, dinero que podrás haber perdido, y encima la persona aún no resolvió el problema. Y peor aún, si te llega a importar demasiado lo que son tus clientes, capaz que sea una persona que le hace cualquier cosa y después viene con vos y gastó el doble de lo que podría haber gastado inicialmente con vos por un simple cambio que se podría haber predecido con lo que es inteligencia artificial, que es una máquina. O sea, no le erra, literalmente no le erra. claro, Eh, literal. Literal, literal. Y en cuanto a lo que es, a ver, también como que quizás muchas clínicas lo que les pasa es eso de quizás van acumulando oportunidades, digamos que las que ya, por ejemplo, van corriendo publicidad y demás, que acumulan en lo que es un software toda esa base de datos de pacientes. ujú. Vos, Agus, ¿cómo principalmente crees como que se puede generar, ¿no?, quizás un contacto o la manera de poder utilizar esa base de datos quizás para un fin comercial? Bien, buena pregunta. Sí, esa cuestión, a ver, le puedes llamar de varias formas. Se le puede decir, por ejemplo, para que se entienda, como reavivar o traer de vuelta a vida lo que sería una base de datos de leads muertos, entre comillas, o apagados o inactivos. En ese sentido, lo que se hace es a través de una automatización, se lee todo lo que es una tabla y en esa tabla tenés el nombre del lead, tenés todo el contexto literal, es una ficha bien técnica. Y en ese sentido, pará. Ahí va.
Y en ese sentido, lo que ocurre es que se agarran todos esos datos, se los junta, se los mete a lo que es una inteligencia artificial, un asistente de voz, que justamente es el que te llama, y dependiendo del país, digamos, de la clínica, sea de Colombia, sea de Estados Unidos, sea México, Colombia, Venezuela, no sé, Perú, o sea, literalmente no importa el país, en casi todos los países hay asistentes de voz, digamos, voces, que permiten hacer ese llamado. Y en base a eso se le puede meter lo que es un script de ventas. Si tenés un comercial que ya haya demostrado que sabe vender en lo que es tu clínica, tus tratamientos, que expresa de manera acorde a lo que vos buscás, el tema del branding, digamos, y el mensaje de lo que es tu marca o clínica, literalmente es extrapolar lo que tiene el comercial humano, pasárselo a la IA, adaptarlo un poco, digamos, en cuanto a la lógica y la excusa que usa la IA para llamar al usuario, como por ejemplo, no sé, recuerdo que habías demostrado interés en tratamiento XYZ. Te estoy llamando porque tenemos una promoción del 50% si invitas a un amigo, ponele, ¿no? Y ahí capaz que no tenés 200 ventas más, a no ser que tengas una base de datos enorme, pero empezás a revalidar sí o sí. O sea, le sacás provecho sí o sí. O sea, Roy es inevitable que le saques, que no le saques, porque a lo mucho gastarás $200 con toda la furia para llamar a 2000 leads. O sea, literalmente no es nada en Claro, comparación al retorno que tenés. Porque con una venta haces un por 10. O sea. literal, literal. Sí, sí, sí. Algo ponele, hablando un poco como de tendencias que hemos visto, te hablo un poco como la parte de la guía, vos si querés pues me comentás el tema de marketing, qué más has visto como que te han pedido. En mi caso lo que más me han pedido lo que son las clínicas, en especial las estéticas, que es como el rubro específico al cual me dedico. Me han pedido una combinación sobre lo que es inteligencia artificial de no solamente la gente de WhatsApp, no solamente la gente de Instagram, no solamente la automatización de comentarios, ponele, de Instagram o de Facebook, y no solamente el asistente de voz, sino que quieren como todo a la vez. O sea, eh, es como no... Hay como una... En inglés se dice misconception, que creo que es una falta de entendimiento en español, de que realmente cuando trabajamos con negocios, y eso también es algo como que nos destaca, por así decir, es que no hay que resolver solamente un problema, no hay que resolver solamente, no sé, la parte de falta de citas o la parte de, no sé, de falta de gestión correcta de de ese tráfico. Realmente cuando uno trabaja en un negocio, si realmente querés cobrar caro y poner lo que dicen bastante gente como top players o, bueno, jugadores estrellas en lo que son la inserción de tu equipo para darle ese resultado al cliente, que en este caso nuestro son las clínicas, tenés que cobrar primero que nada caro. Por eso, si le preguntás, bueno, a mí no cobramos nada barato, tampoco te cobramos una fortuna, pero en ese sentido, no quiero justificar nuestros precios, ¿no? Pero está fundamentado principalmente por eso, porque si cobramos barato, el servicio que daríamos sería una basura, literalmente. Pero volviendo a lo anterior, una tendencia que he notado es que me piden, bueno, agente de guía de WhatsApp para atender a los leads de por ahí y que también ese agente de WhatsApp sea capaz de llamar a esos leads con su número de teléfono y que encima pueda automatizar los comentarios de Instagram respondiéndoles por privado de Instagram, o sea, un agente de guía también, y pedirle el número de WhatsApp, le mando un mensaje de WhatsApp el agente de guía de WhatsApp justamente, desde Instagram a WhatsApp, y de WhatsApp pasa a llamado telefónico, y de llamado telefónico a agendamiento de cita, y ahí ya después el equipo humano se hace cargo de todo. Pero tema de marketing, ponele, ¿has visto alguna tendencia como algo, un patrón que se repita, un paradigma o algo? ¿O cómo lo ves? De que me pidan específicamente. Claro, o algo que has visto, no sé, esto veo que se repite un montón, este problema, esta cuestión, cuello de botella, servicio que me piden, fallo. Sí, a ver, cosas, un montón que cosas que quizás piensan que necesita la mayoría de clínicas es ¿Ok? eh, como estar demasiado posicionados orgánicamente. O sea, piensan que si no tienen como muchísimo contenido o mucho contenido como creado así básicamente en el perfil, en el feed y demás, como Ujú. que no pueden publicitar básicamente. Y hasta, yo te digo, sí tiene sentido crear contenido siempre, por una cuestión sobre todo de justamente quizás de posicionamiento, de dar más confianza sobre todo, pero yo tengo incluso clientes en los cuales ni siquiera tienen una pieza de contenido subida y generan resultados. ¿Pero por qué? Porque el embudo, o sea, quizás cuando uno corre, por ejemplo, publicidad, como el evento o la acción que un paciente, un interesado toma, es sobre ese mismo anuncio, no es que las personas deslizan y después vuelven al anuncio y hacen clic. Las personas en el mismo anuncio hacen clic y pasa como todo el proceso de venta. Claro. Ahora, las personas no entran a tu perfil, se ponen a ver y después vuelven al anuncio y entran. Entonces, el proceso quizás de educado va después de la atracción. O sea, si no sería como todo el funnel inverso, ¿no? Ujú. Entonces,
obviamente que ayuda, quizás la persona cuando ya agendó la cita y pasan días y se pone quizás a ver el Instagram, es mejor, pero no es como un game changer, sería en inglés, o sea, como que no cambia el juego Cambiar, completamente. claro. Ahí Una va. clínica tiene como contenido o no tiene contenido. Pero bueno, eso es algo que se cree mucho también porque, o hacer, Ujú. no sé, a la hora de crear campañas, creen que quizás tienen que hacer antes de una campaña como para atraer pacientes, no sé, una campaña de interacción o de tráfico al perfil de Instagram, porque creen que así como que se arma un embudo, no. O sea, la verdad que Claro. no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Y en cuanto a lo que es, Ujú. quizás tema. Sí, yo creo que también a nivel de campañas, eso de WhatsApp también piensan que quizás es como la manera de hacerlo y no, o sea, Ujú. básicamente no. O sea, por todo lo que expliqué antes. Ok, ok, está bueno, no, no la tenía. Claro, sí. Es que pasa que eso es lo que tiene de bueno los anuncios. O sea, no hay necesidad de tener como ese precedente de contenido orgánico presencia. Pues como bien dijiste, no, no le importa si tenés 52, 90, 10.000, 100.000 o 400.000 seguidores, porque realmente no se ve. O sea, es un videíto, tiras para arriba y vas al funnel, literal. Está bueno. Exacto. No lo tenía. A, a menos que, si ya sos una clínica que está como en un punto como muy alto Ujú, a nivel de facturación o de equipo, de todo básicamente, eh, sí puedes crear como un funnel que requiere como mucho más tiempo y quizás, o sea, tiene como un enfoque más a largo plazo, pero la verdad que como a largo plazo terminando incluso mejores resultados, que es como un funnel apuntado que necesitas tener demasiados procesos igualmente. Como tenés que poder automatizar todas las cuestiones de Instagram, comentarios, tener todo un proceso armado como muy bien estructurado, pero ujú, por ejemplo campañas como se le dice un DM funnel o lo que sería derivar a lo que es perfil de Instagram, interacciones con las publicaciones y estar subiendo contenido constantemente, ese es otro funnel distinto, porque ya ese nutre mucho más y probablemente las personas que te lleguen de ese tipo ujú, de, como de funnel ya lleguen mucho más nutridas y mucho más dispuestas a iniciar un tratamiento. Como que no necesiten como ser convencidas básicamente, mm. pero requiere demasiado trabajo. O sea, si sos una clínica que quizás eh, esté por debajo de los $30.000 mensuales, no te lo recomiendo directamente. Literal. Sí, está bueno, banco. Algo que me hiciste acordar ahora que hablabas de eso, Manu, es los tipos de negocios, creo que se decía push y pull. O sea, push como las puertas, digamos, de emergencia que haces push, que empujas, y pull, digamos, que tirás para acá atrás. Sería empujar y creo que sería agarrar o atraer, algo así. Por ejemplo, cuando uno corre anuncios, hace como una mezcla de los dos, o sea que empujás un poco, digamos, para que venga el cliente, pero también hace un poco como de pull, o sea que lo traes, porque es la persona que viene hacia vos y no vos tanto hacia ella, pero es como miti miti. En cambio, con el Claro, contenido, si uno, como recién mencionabas, quiere apuntar a largo plazo, el tema del contenido, de hecho, es como lo más apalancado que existe, pues también te da como cierta credibilidad, certeza, podés mostrar casos de éxito. Puedes grabar contenido como este, como estaba hablando con vos y, o sea, literalmente ahora, exacto, que bueno, justamente la persona indirectamente, si yo hasta acá, o sea, fíjate o sea, quien está viendo esto ya se está dando cuenta si yo hasta acá, bueno, como siempre digo, cuando llegan hasta cierto punto del video largo, los felicito porque la gente tiene la atención recontra quemada y ya en el minuto número 5 se va. Pero fíjate lo nutrida que estás, independientemente de que nos compres o no, a mano, amigo, a los dos, lo que sea, estás súper nutrido o nutrida. O sea, es la importancia también del contenido, pero de todos modos, con Manu, cada uno por su cuenta o en conjunto, podemos correr lo que son anuncios y llegar a gente que no nos conoce de nada, que nos ve por primera vez en la cara. Y también ahí modifica un poco como la gestión con el cliente, ¿no? No es lo mismo el embudo. Manu, pregunta, tema de CRMs o plataformas que has visto o has aplicado a lo que son las clínicas con las que has trabajado, ponele. ¿Qué es lo que más usan o qué es lo que más sentís que les sirve? Puede ser una plataforma, pueden ser 20, depende cómo lo veas vos. a ver, en cuestión, sobre todo, no quiero decirlo más a nivel plataforma, sino en cuestión Ujú, como de procesos, yo recomiendo siempre que quizás básicamente tener un CRM en el cual se pueda integrar a un calendario, ok. simplemente eso. Específicamente, por ejemplo, cualquier marca blanca de Go High Level que básicamente permite el hecho de tener como quizás distintos profesionales, especialistas y poder vincular como los Google Calendars de cada uno para Mm, una vez quizás implementada una guía pueda como ver disponibilidad y demás. Pero nada, lo más importante dentro del, o sea, poder ujú, tener un CRM que básicamente como que marque específicamente todas las etapas que van como corriendo los pacientes en el proceso de venta, digamos. Entonces,
quizás poder automatizar esas partes, que justamente hace que una clínica se gestione como que no requiera de tanto equipo y básicamente como poder delegar toda esa parte como de manera automática. Mm. Pero, a ver, pueden ser como, por ejemplo, etapas de, no sé, si estamos corriendo, por ejemplo, algo de marketing a través de Facebook y tenemos, no sé, registros al formulario, digamos que quizás como primera etapa, no sé, potencial paciente registrado. Después, como segunda etapa, puede ser, no sé, potencial paciente respondió el primer mensaje. Y después, quizás agenda una cita, digamos, cita agendada, después cita asistida. Y en base a eso, quizás poder ir midiendo todo. Pero no solamente a nivel de medir, que yo creo que es importante, sino también como poder, como te dije, automatizar distintos procesos de CRM. ¿Dónde aplicarías lo que es la IA en el proceso de venta? Bueno, ahí te diría que depende o variaría en base al funnel directamente. O sea, depende cómo vos estructures la forma en la que esa posible persona que te va a comprar te termine comprando. Y tenemos que entender algo que no sé si había sido Google o alguien ahí como súper conocido de la parte de marketing. Había dicho como que para vender tiene que haber, creo que eran 11 puntos de contacto y 7 horas de contenido visto, algo así creo que era. Tampoco hay que seguir esa regla a rajatabla, pero yo creo que la IA más que nada sirve para esos puntos de contacto. ¿Qué punto de contacto se refiere a hablar entre el comprador y el vendedor? O sea, entre, no sé, vos como dueño de clínica, o sea, tus profesionales que son como los vendedores y después los compradores, los posibles clientes o pacientes. En ese sentido, el tema de la IA te permite tener como ese puente de conexión justamente, o sea, que conecta punto A y punto B, vos con el vendedor, con el comprador digo, y en base a eso genera ese bloque de confianza, que al final de todo las ventas se resume a eso, confianza, el tema de lo que es la IA, te sirve para acercarte un poco más en cuanto al tema de los contactos, o sea, el contacto con el cliente final o el posible cliente justamente. Más que nada por eso, porque si no es como que la persona va por el funnel, perdida como si fuera en el bosque, y no tiene nadie que lo guíe, que en este caso sería la IA o alguien de tu equipo, en caso implementaría sería más que nada lo que sería bueno, este tipo de tecnología que lo llevaría al cliente de punto a punto de como decía antes, y una vez que ya compra o que está en un punto a punto de puta madre, está bien redundante. O que está en una posición a punto de comprar justamente, ahí se puede llegar a meter también lo que es un humano, que ahí hago un pequeño comentario, que cuando uno aplica IA en lo que es su propio negocio, clínica o demás, no necesariamente, pero que nada, tiene que reemplazar a alguien. Y segundo, porque es una herramienta. Y segundo, no tiene que estar presente desde el inicio del proceso hasta el final. Cuando digo eso, me refiero a que, no sé, tema del cierre de venta, a lo último, si querés meter al comercial porque sabes que cierra un poco más que la IA o porque por naturaleza misma de forma de hablar o porque la conexión que tienen tus clientes es mayor con un humano que con una máquina, lo metés. No, no hay problema. O sea, el hecho de implementar IA no significa tirar el negocio por la ventana y queramos todo nuevo desde día. No, o sea, es la IA como si fuera una capa del negocio, como si fuera algo que se va apilando. Bueno, el negocio es eso, o sea, un conjunto de cosas que se aglomeran, conforman algo un poco más respetable, por así decir, y admirable, un poco más sólido, porque en vez de tener, no sé, 20 personas, no sé, aleatoriamente distribuidas en alrededor del mundo, con cargos, no sé, como CEO, vendedor, comercial, profesional de esto y lo que X, Y, Z, se junta todo eso y forma un negocio. Y ahora el tema de la IA es como que se mete adentro y te sube un poco más de valor en ese sentido. Pero no es que te tira todo y te construye todo de vuelta. Más que nada, eso te diría. Se me ocurrió ahí con Manu algo que está bastante bueno. Vamos a hacer así. Teniendo en cuenta que el embudo es, entra el cliente y después termina comprando, vamos a ir tirando cada uno diferentes conceptos de cosas que se van aplicando de cada uno en base a lo que conoce. En la parte de marketing y yo la parte de la IA. Y quien se quede, digamos, primero sin cosas, sin más cosas para decir, como que pierde. O bueno, capaz que una de esas terminamos todo el embudo en base al conocimiento de los dos que se estructura y se complementa. Si querés, Manu, empezar con el tema del primer paso de conseguir el cliente. ¿Qué sería como un paso que darías? Ponele. Bien, básicamente como primer paso, lo que sería el guionado de videos para publicitar. Ok, ahí para la parte de guionado se puede usar ChatGPT o un GPT de OpenAI sin necesidad de pagar demasiado, solamente $20, ponele, y ya tenés lo que sería ese script mejorado, sin necesidad de pasar de una hora, ponele, escribiéndolo todo, ponele. Bien, súper. Eh, bueno, digamos ahí el profesional se graba y lo deja como ahí. O sea, tiene todos los videos en crudo, como se diría. Ok. Bueno, podés, bueno, hablando como de la parte manual o contratar un editor,
O si no, también puedes pasarlo, ponerle por varias herramientas como Captions, que si bien no es tampoco la mejor edición, pero si estás corto de tiempo, te lo puede hacer bastante bien. Y si no, puedes hacerlo semi-IA y semi-manual. Es decir, si el Claro. profesional no hace falta que se presente, se puede armar un anuncio con lo que se llama arcats.ai, creo que era, o punto .io, no me acuerdo bien cómo era, creo que era Sí, AI, que básicamente se entrena lo que es un avatar. O sea, es como si Manu ahora se grabas un video o yo me grabas un video ahora, y literalmente la IA, o sea, automáticamente la tecnología te hace el mismo video, pero con el script que vos querés. O sea, le puedes meter el script generado, sea por un humano o con un copywriter, o alguien que sabe escribir, o directamente la IA, se lo metes a esa herramienta de Arcades AI o Characters, que es otra, y ya te lo arma directamente. Y la edición, bueno, le contratarás un editor y pondrás un poco más de dinero o plata, básicamente. súper, súper. Perfecto. En cuanto a lo que es después el pautado o incluso a nivel configuración de publicidad, por ejemplo, el armado de copies. Eh, Mm, ok. Sí, ¿Cómo lo seguirías? yo creo que ahí, además de lo anterior de los GPTs y esos, a ver, acá hay que hacer una mini como aclaración, que si bien la IA llega hasta cierto punto, o sea, está bastante buena, llega hasta cierto punto. No es que vamos a tirar todo a ChatGPT, haceme todo el embudo, haceme todo, no, no tiene sentido. Sino que simplemente es una herramienta, un complemento, como venimos hablando desde el inicio del video. Eh, Total. Personalmente lo que podría llegar a hacerse es, no sé, hablar con ChatGPT, o sea, literalmente agarrar el celular, poner el micrófono, hablar un poco, explicarle cuál es como tu idea de marketing, o sea, tu embudo, cómo funciona, y en base a eso que te tire ideas, y ahí, no sé, metes a alguien humano que te lo haga poner. Sí, no, se puede hacer cosas, pero bueno, también depende hasta qué punto quieras delegarlo con la IA, poner. Claro. Más que todo como usarlo de apalancamiento para reducir tiempo quizás y Sí, después como en base a eso como poder ir iterando vos a medida de lo que va funcionando y demás. bien. Pero, no sé, por ejemplo, una vez después de haber pautado, por ejemplo, si redireccionamos, como dije antes, en vez de un WhatsApp, no sé, por ejemplo, a un formulario Ujú, de Facebook, ok. no sé, digamos que ponemos tres preguntas con lógica condicional, no Ujú, sé, quizás dos que sean de opción múltiple, por ejemplo, ujú, no sé, una en base a la localidad, si las personas son de la localidad o no, o sea, si no son de la localidad no tiene sentido parar un contacto, o sea, claro, contactar a esas personas. Y quizás otra pregunta en base a lo que es capacidad de pago, presupuesto. Y una tercera pregunta, que la persona describa como su contexto, su problema, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo bien. la IA puede seguir como por ese lado? Bien, ahí hablando un poco de lo técnico, algo que se llama, si bien he visto un par de videos anteriores, algo que se llama webhook, que básicamente es algo que se ubica en lo que es internet, sea una plataforma de, por ejemplo, N8N, Make, Publi, Zapier, depende cuál uses, y eso está esperando siempre información dependiendo de vos dónde la envíes. En ese sentido, se puede configurar que cada vez que se llene, digamos, no sé, un nuevo formulario de Meta Ads o de Facebook y demás, se envíe esa información como parámetros y variables, cosa que después la inteligencia artificial lo tome, llame o te escriba por WhatsApp o bueno, te envíe un llamado telefónico directamente en base al contexto. Pero sí, por ejemplo, ahora que mencionas la marca blanca de High Level de vos High Level y demás, tengo entendido, vos me dirás, creo que es igual, pero vos me dirás, que tiene lógica condicional. O sea que si vos querés, no sé, que en caso de que vos le preguntes, no sé, del 1 al 10, qué tanto te duele este problema, ¿no? Y te dice, no sé, menos de 5, ¿se lo puede redirigir a otro lado o cómo sería ponerle un poco eso, poner? No, o sea, no con el texto en sí, Ah, sino como preguntas, no sé, a nivel de opción múltiple. A mí me preguntan mucho quizás, específicamente las personas que tienen o sea, procedimientos muy caros ujú, y les llegan como personas que no tienen la capacidad de pago o quizás ese tipo como de problemas más como a nivel ujú, de, de capacidad económica de los leads que les llegan. ujú, Yo creo que la mejor opción, que no siempre es la más recomendada, pero para ese tipo de cuestiones sí, es el hecho de, por ejemplo, hacer una pregunta de presupuesto, ujú, de, no sé, en caso de que estés interesado y vayas a iniciar el tratamiento, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? No sé, por no sé si es un problema, o sea, por eliminar grasa localizada, por bajar 5 kilos de grasa en 5 sesiones, por ejemplo. Y claro. ahí las personas que tengan tres rangos de valores, en Ujú, esos, digamos, que el primer rango como de presupuesto sea menor al valor del tratamiento y los demás por encima. Si la persona pone que tiene un rango de valor menor como al valor del tratamiento, ponele la 1500, descartamos claro. y no le enviamos esta misma información a Meta, para que el algoritmo de Meta, o sea, como la inteligencia artificial de Meta,
no tome esa persona como avatar que te genera resultados, porque si no te va a traer más personas iguales. Entonces, si únicamente le damos la información de personas como calificadas, como se le dice, únicamente como que se forma ese avatar calificado y cada vez te llenan, como se genera esa bola de nieve, que cada vez tiene como más información de ese avatar para que Claro. únicamente te traiga personas como con capacidad de pago para este tipo de procedimientos, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo más importante de, acá es como lógica condicional, donde se le inserta lo que es la API de conversiones. Si es en una página, si es en un formulario de Facebook, es directamente con la opción de lógica condicional que tiene dentro del creador de, como del formulario ahí en Meta. Claro, y por que corte un poco como la parte del funnel, que nos queda un par de pasos, pero bueno, simplemente hubiéramos dicho, supongo, bueno, que la IA llame, envíe recordatorios, que esté bien configurado en high level por parte, no sé, de la parte de la sección de marketing, que estén los calendarios bien organizados por profesional y demás. Ahora, algo que justamente estaba pensando, cuando estaba escuchando recién, es el tema de lo que son nuestros servicios, porque hasta ahora, o sea, si bien hemos hablado un poco a cuál es con nuestra área de expertise o de sabiduría, nosotros a la hora de trabajar em, no, no es que, digamos, dejamos tirado al cliente, sino que tenemos un servicio más como done for you, done with you. Básicamente, done for you, hecho por vos. O sea, vos literalmente realizás un único pago, digamos, no te cobramos ninguna mensualidad ni nada, solamente te haces cargo de los costos de las plataformas que requieran, porque la idea de trabajar, o sea, trabajando con nosotros, que dependiendo que quieras adoptar, sea por parte de Manu, toda la sección de marketing, que la tiene, bueno, bastante más clara en eso que yo, pero por mi parte yo lo, bueno, complemento lo que es la parte de inteligencia artificial, compenso como por ese lado. Es como que dependiendo que estés necesitando, puedes recurrir a uno u otro, o si no sé, tenés pocos clientes, pocos pacientes, no tenés una forma predecible, un sistema completo, que no solamente te permita tener esos clientes iniciales, digamos, como para empezar a traccionar lo que es el negocio, traccionar como si fuera un tren que pasara, digamos, dentro de lo que es la clínica, y que después, una vez llegado a ese punto donde todo empieza como a resonar y que empiece a ir todo un poco mejor, llegado a ese punto donde tu único techo sea la atención al cliente, ahí recién se puede meter IA. Es decir, si tenemos como que poner en escalones de importancia o prioridad, si no hay tráfico, no va a haber IA. O sea, está prohibido básicamente, porque no tiene sentido. Vas a tirar plata al... Claro, No tiene sentido. Por eso, primer paso, si no tenés clientes o no tenés un flujo predecible, Manu, básicamente. O sea, no solo estará hacia acá, acá, pero bueno, está Manu ahí. Una vez que está eso hecho, podés gestionarlo inicialmente con humanos, no te obliga a que compres guía ni nada, sea mía o de otro. Pero una vez que tenés ya ese cuello de botella o que ya directamente querés predecirlo, pues ya te ves que te va a empezar a costar directamente, bueno, ahí aparezco yo, básicamente con la agencia. En caso de que quieras como las dos cosas, estamos los dos. Pero claro. no sé, Manu. Resumiendo, Ajá, sí, sí. Básicamente, o sea, depende del punto en el que te encuentres. Es decir, si todavía no tenés como tráfico, es acudir a mí, básicamente. Si tu dale. problema es que ya tenés demasiado tráfico y no tenés manera, como que sentís que se te pierden oportunidades por ciertos cuellos de botella, ya sea a nivel secretaria o distintos tipos de cuestiones. Por ejemplo, tenés una base de datos que no está activa y demás. Lo mejor es acudir a AUS para que, como primero te organices ese escalón y que te permita después quizás seguir escalando sin que se te prenda fuego todo. Eh, y después, si estás como en el punto de tenés tráfico, también como que querés escalar, pero querés primero como tener una estructura, básicamente acudir a los dos y que te podemos dar una mano en conjunto. Con eso no hay ningún tipo de problema. Sí, sí, locura. Locura, locura. Nada, se tira ahí flores a los dos, era hijo de Sí, mil. sí, sí. Nada, pero bueno. Bueno, el resumen sería eso. Esperamos que les haya servido. Es algo como que queremos como filtrar, por así decir, esta conversación. Porque, nada, o sea, de vez en cuando nos reunimos con Manu como para ponernos un poco al día, hablar de temas, bueno, más personales, a veces, bueno, temas de negocios y demás. Pero bueno, se nos ocurrió grabar esto, así que es justamente lo que estás viendo. Te aclaro por las dudas que debajo de lo que es este video vas a poder agendar una llamada gratuita conmigo, no vas a tener ningún clauso de ninguno de los dos. En caso de que quieras el contacto de Manu, puedes si querés agendar ahí una llamada conmigo y me pones, no sé, quiero contactar con Manu o demás, o si no, cualquier cosa le pido a Manu un enlace de su agenda, así ya metemos los dos. Y en base a lo que necesites, agendás con cada uno, o si bueno, si de todos modos decidís como pasar de largo, no hay problema, no te vamos a forzar la venta, bueno, no hace falta. No trabajamos así. Así que nada, Aus, si querés ir cerrando. Nos van a poder agendar cualquier cosa, como decíamos antes, sea con mano o conmigo, depende de lo que necesiten. Esperamos finalmente, como decíamos antes, que les haya servido. Nos estamos viendo hasta luego y abrazo. Saludos.